Hola chicos, nuevamente yo y dando por terminado ya la introducción a los métodos de diagnóstico por imagen con la última técnica que vamos a valorar en este curso, que es la resonancia magnética. Quiero dejar claro de que no profundizaré en ecografía o no explicaré ecografía y medicina nuclear, porque en realidad durante el transcurso de este ramo no hablaré de la ecotomografía, principalmente porque para obtener las imágenes yo necesito no solamente ver la anatomía imagenológica, sino que también indicar la posición que tiene el transductor para poder determinar efectivamente cuál es la imagen que yo estoy obteniendo. Y con respecto al examen de medicina nuclear, lo que yo me voy a focalizar más es principalmente las patologías. Por lo tanto, cuando empecemos a hablar de ciertas patologías, como por ejemplo las patologías inflamatorias, infecciosas o las tumorales, vamos a mencionar un poco el examen del cintigrama óseo, pero en este caso no lo vamos a explicar de qué se trata. Por lo tanto, la resonancia magnética es un examen diagnóstico que utiliza, ¿cierto?, campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para obtener las imágenes. Como por ejemplo vemos aquí, podemos hacer estudios del sistema nervioso central, sistema musculoesquelético, columnas completas y estudios angiográficos. La resonancia magnética entonces es un examen que funciona a través de un equipo que en su interior posee un imán gigante, ¿ya?, y un emisor de pulsos de radiofrecuencia. Acostamos al paciente dentro de una camilla, ¿cierto?, y le ponemos unas bobinas que se llaman las bobinas de recepción, de que cuando nos metemos al paciente dentro del resonador le vamos a enviar, ¿cierto?, un pulso de radiofrecuencia. Estos van a absorber su energía y después esa energía o ese fenómeno van a ser captados por esta bobina. Lo importante, ¿cierto?, es entender de que la posición del paciente siempre va a ser en decúbito supino y que en algunas ocasiones vamos a tener la necesidad de introducir líquido decontrante. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede cuando introducimos a nuestro paciente dentro del resonador? Primero tenemos que considerar de que todo cuerpo, específicamente nosotros los pacientes o el humano, está constituido principalmente por protones de hidrógeno. Estos protones de hidrógeno, cuando están dentro de un campo magnético, tienen la posibilidad, ¿cierto?, de absorber energía de manera selectiva mediante el fenómeno de la resonancia magnética, lo que nos permite formar imágenes. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? La pregunta la podemos responder de la siguiente manera. Imaginemos que el paciente es un imán, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Primero, las partículas que conforman el cuerpo, en este caso los átomos, ¿ya?, tienen partículas subatómicas como los electrones, los protones y los neutrones. Estos, a su vez, tienen un producto que se llama el spin. El spin es la rotación que genera, ¿cierto?, una partícula sobre su propio eje. Este fenómeno, ¿qué es lo que va a provocar? De que como es un movimiento, ¿cierto?, de una partícula, esto va a generar un vector que se llama el momento angular, y ese vector se define con la letra, ¿cierto?, o con la flechita del spin. Pero aparte de esto, esta partícula tiene carga, y cuando nosotros hacemos circular una corriente eléctrica, esta corriente eléctrica induce un campo magnético, ¿ya? Por lo tanto, al final de cuentas, este protón, de ser un spin, se va a transformar entonces en un pequeño imán. ¿Ya? Como vemos en esta imagen. Ahora bien, todos estos protones o todos estos imanes están distribuidos en el espacio de manera aleatoria. Pero si yo les impongo un campo magnético mayor, estos se van a tender a alinear en estados energéticos, según, ¿cierto?, la polaridad del imán, organizándose en estados paralelos y otros en estados antiparalelos, ¿ya? Los estados paralelos son los estados de menor energía y los estados antiparalelos son los que tienen mayor energía. Aparte de eso, de que pueden estar organizados en paralelo o antiparalelo, ¿ya?,
Este protón tiene una angulación con respecto al eje del campo magnético principal, lo que permite que genere una basculación, ¿ya? Y un movimiento continuo que se le conoce como el movimiento de la precesión. Si nos damos cuenta, son movimientos cíclicos, ¿ya? Y nosotros podemos cuantificar esos movimientos cíclicos mediante, ¿cierto?, con el conteo simple, o sea, poder contar el número de vueltas que sea por segundo o número de ciclos por segundo. Por lo tanto, podemos determinar la frecuencia de precesión de un protón. ¿Por qué es importante conocer la frecuencia de precesión de un protón? Porque si nosotros somos capaces de enviar un pulso de radiofrecuencia análogo a esa frecuencia de precesión, este protón de hidrógeno puede absorber energía de manera selectiva. Ahora bien, ¿de qué depende esta frecuencia de precesión? Depende específicamente de dos factores: el coeficiente de giro magnético, que está simbolizado por la letra I, y el campo magnético principal. Aunque este campo magnético no solamente está constituido por el del imán, sino que también está constituido, ¿cierto?, por el campo magnético del entorno bioquímico y de la gradiente. Ahora bien, cuando yo le envío el pulso de radiofrecuencia, que tiene que ser análogo al de la frecuencia de precesión del protón, como se dieron cuenta en esa imagen, no absorbe energía. Pero si nosotros enviamos un pulso de radiofrecuencia análogo a la frecuencia de precesión del protón, esta puede absorber energía de manera selectiva, o sea, resonancia magnética. Como por ejemplo en este caso de los corredores. Tengo en el corredor 1 que se quiere pasar un bajón al compañero de al lado, y la única forma de poder intercambiar es que los dos estén a la misma velocidad. Si en cambio estos no se encuentran a la misma velocidad, lamentablemente, ¿cierto?, no se van a poder intercambiar, ¿cierto?, en este caso el sangurur o el sanguchito. Ahora bien, yo envío este pulso de radiofrecuencia y aparte de absorber energía, lo que se genera también es que los protones comienzan a girar a la misma frecuencia de precesión. ¿Esto qué quiere decir? De que los protones entran en fase. Por lo tanto, ocurre un cambio en dos vectores. Uno que es el vector longitudinal que estamos viendo ahora, que cuando solo enviamos el pulso de radiofrecuencia es eliminado porque se igualan los estados up y down, o paralelo y antiparalelo, y a la vez se forma un vector transversal. El tema es que si yo dejo de enviar ese pulso de radiofrecuencia, ocurre un fenómeno que se llama la relajación. Y tenemos la relajación transversal, que consiste específicamente en la pérdida del vector transversal, y la relajación longitudinal, que consiste en la recuperación de ese vector. Entonces, intentando entender la cantidad de cosas que dije, vamos a tratar de esquematizar el principio físico de la resonancia. Entonces sabemos que tenemos un spin, ¿cierto? Un protón de hidrógeno que gira sobre su propio eje, y ese movimiento de spin genera, ¿cierto?, un momento magnético que permite interaccionar a estos protones como si fueran unos pequeños imanes. Ahora, cuando yo impongo este protón de hidrógeno o el cuerpo dentro de un campo magnético, estos protones tienden a orientarse en estado energético, que se llama los paralelos y antiparalelos, pero lo que nos importa es que genera un movimiento que se llama el movimiento de precesión. Cuando el protón comienza a precesar a una frecuencia determinada por el campo magnético, recuerden que ese campo magnético puede estar determinado por el campo magnético del equipo, por el campo magnético generado por las bobinas de gradiente y también por el campo magnético del entorno del spin, ¿ya? Por lo tanto, esa frecuencia de precesión que depende del campo magnético, si nosotros somos capaces de igualar esa frecuencia, ¿ya?, con un pulso energético o una onda electromagnética externa, al igualarse esa frecuencia, ¿cierto?, cuando dos cuerpos oscilan a la misma frecuencia, tienen esta posibilidad de entregar energía. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Los protones absorben energía mediante el fenómeno de la resonancia magnética, y por lo tanto estos protones entran en un estado de excitación.
O sea, estos protones de alguna manera absorben energía. En palabras simples. Después de eso, yo puedo dejar de emitir ese pulso de radiofrecuencia, o sea, quito el pulso de radiofrecuencia, y lo que va a ocurrir es que este protón que absorbió esta energía, ya el exceso energético, entregue la energía al medio, ya, y también, que no lo mencioné en profundidad lo que es la fase del spin, pero durante la relajación ocurre otro fenómeno que es la pérdida de las fases. Estos dos fenómenos que ocurren, el fenómeno de la entrega energética al medio y también la pérdida de las fases, va a depender del entorno en el cual se encuentre el protón. Por lo tanto, en función del entorno de este protón, la relajación va a ir variando, ¿cierto?, entre los spins. Y esa diferenciación, ¿cierto?, del comportamiento de la relajación del protón, dependiendo del contexto en el cual se encuentre, va a determinar de que en una imagen resalten unas estructuras que tengan un entorno bioquímico o un entorno en el medio, permitiendo así diferenciar, por ejemplo, entre la grasa y el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en una batalla o en nuestra vida diaria, nuestros protones, como son pequeños imanes, tienen una orientación al azar. O sea, los locos andan para todo lado. Por lo tanto, si ahora yo introduzco a mi paciente dentro del resonador, tomando en consideración de que este cilindro es el resonador y esas líneas son el campo magnético, estos spines se orientan según su estado energético, paralelo o antiparalelo. Y de esa manera, ¿cierto?, el protón, ¿cierto?, tiene otra caracterización, que es el que está girando a una frecuencia, que es la frecuencia de precesión. Si yo igualo esa frecuencia de precesión con un pulso de radiofrecuencia, este va a ser capaz de absorber la energía mediante el fenómeno de la excitación. Paralelamente, ¿cierto?, está ocurriendo otro fenómeno, que es la selectividad, para que no todo el cuerpo absorba la energía, tomando en consideración de que el campo magnético va a ser igual en cualquier punto. Yo hago un punto de selección, que es aplicar una gradiente o variar el campo magnético, generando, ¿cierto?, una cascada de distintos valores de campo magnético, y por lo tanto va a quedar un área solamente que va a ser análogo a este pulso de radiofrecuencia, y en ese punto va a existir el fenómeno de la excitación, permitiendo así la selección del plano de corte. Después de eso, ¿cierto?, se genera un proceso de reconstrucción de la imagen que nos permite identificar desde qué lugar del plano proviene la señal, mediante el sistema de la aplicación de gradientes de codificación de fase y frecuencia, que lo vamos a definir en palabras simples como la codificación espacial. Después de eso, ¿cierto?, de haber tenido la identificación del plano, se hace la lectura de la señal, ya mediante una antena receptora. Esta antena receptora capta la señal y la lleva a un computador. En palabras simples, lo que tenemos, ¿cierto?, es una imagen real que es captada por el fenómeno de la resonancia magnética, ¿cierto?, excitación, relajación, capta la antena, entra a nuestro sistema computacional, ordena esta información en una raw data, o también denominado el espacio frecuencial o simplemente espacio K. Se genera, ¿cierto?, un ordenamiento de esto, y mediante un proceso matemático que es la transformada de Fourier, nosotros podemos obtener nuestra imagen. Y si se dan cuenta, se sigue repitiendo la misma tónica, que la imagen, ¿cierto?, va a estar constituida por un rango de colores que va desde el negro al blanco. Esta escala de grises en resonancia magnética le vamos a definir según, ¿cierto?, la intensidad de señal que nosotros obtenemos. Por lo tanto, las estructuras que son de color negra las vamos a definir como estructuras hipointensas. Las que tengan un color más gris va a ser isointensa, y las que tengan una representación de color más blanca vamos a definirlas como hiperintensas.
Pero bueno, el tema es que no podemos avanzar así simplemente porque en realidad la resonancia magnética no es tan básica. En realidad estoy haciendo un resumen de un ramo que hago en 6 meses en una clase de 15 minutos. Pero vamos a tratar de llegar a la idea. Entonces, nos quedamos o resaltemos la parte de la relajación. Habíamos indicado de que durante ese proceso en el cual nosotros quitamos el pulso de radiofrecuencia, el protón tiene dos posibilidades. Uno, entrega la energía al medio, y dos, pierde la fase. Yo puedo calcular estos dos fenómenos, o sea, el de la entrega energética y el de la pérdida de fase. En el caso del primero, que es la relajación longitudinal, en palabras simples, porque después cuando profundicemos esto un poco en el ramo de resonancia magnética, vamos a ver de que existe un vector, ¿cierto?, que se llama el vector longitudinal y que está relacionado con los estados energéticos de los protones cuando se alinean frente al campo magnético principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder ver cómo se recupera este vector longitudinal, nosotros lo que hacemos es ver cuánto se demora el protón en entregar la energía al medio. Y yo puedo calcular esa entrega energética mediante el cálculo de la recuperación del vector longitudinal. Y eso se logra mediante un gráfico en el cual ponemos por un lado el vector de magnetización longitudinal y por otro lado el tiempo. Si nos damos cuenta, se forma una curva exponencial creciente, ¿cierto?, que alcanza un plató y un valor constante. Esto es lo que se llama la curva T1. ¿Y qué es lo importante de esta curva T1? Es que, por ejemplo, todos los tejidos tienen formas distintas de entregar la energía al medio. Por ejemplo, aquí tenemos dos tejidos, el tejido A y el tejido B. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tejido A tiene un T1 o una curva T1 más corta en tiempo. Por lo tanto, me está diciendo de que el tejido A entrega la energía al medio más rápida que la de B. ¿Cómo podemos ver este ejemplo? De la siguiente manera. Tenemos la estructura de la molécula de grasa y tenemos la estructura de las partículas de agua. Si se dan cuenta, el enlace que existe en las partículas de agua está determinado porque están enlazados por enlaces covalentes, a la redundancia. En cambio, las partículas de agua están aisladas. Ese puntito verde que vemos ahí es la energía que nosotros le entregamos al protón de hidrógeno. Y durante la relajación, este protón, que es lo que va a empezar a hacer, va a entregar esta energía al medio. Y lógicamente, ¿quién la va a entregar más rápido? El que esté mayor o que tenga conexiones entre ellas. En este caso, la grasa, que tiene enlaces covalentes. Para poder entregar esta energía, el protón de hidrógeno va a tener que moverse y encontrarse con otra partícula de agua. Por lo tanto, como estamos viendo en este ejemplo, podemos concluir de que efectivamente el que entrega más rápido la energía al medio es la grasa. Por lo tanto, en función de esta consulta, ¿qué conclusión podemos sacar? Es que específicamente de las dos curvas que habíamos visto en el caso anterior, el que entregaba la energía más rápida al medio era la grasa, por lo tanto tiene una curvatura T1. Mediante esta curva T1 nosotros podemos aprovecharla, esta diferencia que existe en la entrega energética al medio, y podemos potenciar la imagen en función de esta diferencia. De hecho, cuando veamos potenciaciones nos vamos a dar cuenta de que el fenómeno, la potenciación que utiliza este fenómeno es la llamada potenciación T1, donde vamos a resaltar la grasa por sobre las otras estructuras. Los tiempos T1 están cuantificados dependiendo del campo magnético y por lo tanto podemos ver de que el que entrega la energía más rápido al medio es la grasa y por último el agua. Ahora bien, ¿a qué nos referíamos con la pérdida de la fase? Bueno, existe otro sistema vectorial que nos permite identificar la posición que tiene el protón en un tiempo determinado cuando está generando el proceso de la precesión. Quédense con eso nomás, ¿ya?
Pero lo que nos está diciendo, efectivamente, es que la fase tiene relación con la frecuencia de precesión que tenga el protón. Por lo tanto, si miramos este esquema, podemos ver de que en este caso los protones tienen distintas frecuencias y por lo tanto tienen distintas posiciones en el plano transversal, en su proyección del vector transversal. Cuando nosotros excitamos el protón, lo primero que ocurre es que todos los protones están girando a la misma frecuencia, por lo tanto los protones están en fase. Ahora bien, cuando nosotros quitamos este pulso de radiofrecuencia, ya no tienen el marcador del compás, por lo tanto no todos están girando a la misma frecuencia, y empieza a verse la influencia del entorno, porque recordemos que los otros spin también tienen un campo magnético propio, que es el entorno bioquímico, y eso provoca, ¿cierto?, de que los protones comiencen a percibir campos en función de su entorno bioquímico, ¿ya? Y vamos a ver cómo se relacionan los spin entre ellos. De hecho, este tipo de relajación se llama la relajación spin-spin. Por lo tanto, cuando vamos perdiendo la fase de los protones, lo que va ocurriendo es que se va perdiendo el vector de magnetización transversal. ¿Y eso cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular mediante una exponencial decreciente que se le define como la curva T2. ¿Cómo funciona esto en palabras simples? Nuevamente el ejemplo. Ahora ya no vamos a ver, ¿cierto?, cómo es la transferencia energética, sino que vamos a evaluar cómo el entorno influye en el protón. Teniendo en consideración este ejemplo, vamos a imaginar de que los protones felices son los que están girando a la misma frecuencia. Por lo tanto, como la clase, estas caritas felices son los estudiantes viendo este video. Por lo tanto, si se dan cuenta, a medida que va pasando el tiempo, nos empezamos a aburrir. El tema es que estos estudiantes, podríamos decirlo, influyen más rápido en sus compañeros que están más cercanos. Por lo tanto, este entorno bioquímico, ¿cierto?, es mucho más susceptible a que se generen cambios en la frecuencia. En este caso, si nos vamos a ir dando cuenta a medida que van pasando las diapositivas, estos se van haciendo más enojados a medida que va pasando el tiempo. En cambio, el agua, como están aislados entre ellos y la influencia de los protones que están a su alrededor va a depender efectivamente de la interacción de estas partículas del agua, va a necesitar más tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? De que, por ejemplo, las estructuras que tengan un entorno bioquímico más incoherentes se van a desfasar más rápido. En cambio, las estructuras que tengan un sistema más coherente, su desfase va a ser más lento. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense, la grasa ya están casi todos enojaditos, pero en cambio el agua todavía le queda chispa hasta el último minuto. Entonces, fíjense, nuevamente tengo dos curvas. Una curva que se desfasa más rápido que la de color rojo y una que se desfasa más lento, que es el caso de el agua en color amarillo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta imagen? Como el agua tiene un entorno bioquímico más coherente que la grasa, su desfase va a ser más lento y eso va a provocar entonces que su curva T2 sea más alargada. Ahora bien, aquí nosotros vamos a resaltar las estructuras que se desfasan más lento. Por lo tanto, en este caso, el agua que se desfasa más lento que la grasa va a tener una representación en la escala de grises más hiperintensa. En este caso, fíjense, tenemos el hígado con un T2 de 42 y fíjense, el líquido cefalorraquídeo tiene un T2 de 1400. En este caso, ¿quién tiene, por lo tanto, mayor representación en la escala de grises desde el color más blanco al más oscuro? Efectivamente, el líquido. ¿Por qué? Porque tiene un T2 más alto. En cambio, la grasa tiene un T2 más bajo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la escala de grises, la grasa va a aparecer en las potenciaciones T2 como una imagen un poquito más gris o de menor intensidad que el agua. Ahora,
Para poder lograr la potenciación de una imagen o generar un contraste en la imagen, dependiendo de la estructura que estamos visualizando, necesitamos una serie de pasos, que son las secuencias. El objetivo de esta clase no va a ser hablar de las secuencias, pero sí importante es mencionar de que existen dos tipos de secuencias: las secuencias Spin-Echo y las secuencias gradiente. De estas derivan un sinnúmero de secuencias que van a estar determinadas que el equipo en el cual se está trabajando. O sea, va a depender de la marca, porque cada marca tiene sus propias secuencias. Entonces, a partir de estas secuencias, nosotros podemos potenciar las imágenes. Y tenemos básicamente tres imágenes en resonancia magnética: T1, la potenciación T2 y la potenciación en densidad de protones. Ya habíamos visto algo de T1 y T2. Habíamos dicho que T1 lo que medía era efectivamente la relajación longitudinal, o sea, que podíamos potenciar la imagen según la forma en que, o la rapidez con la que los protones entregan la energía en medio. Por otro lado, tenemos la potenciación T2, que específicamente lo que hace es medir, ¿cierto?, qué tan rápido o qué tan lento se desfasa un protón dependiendo de su entorno bioquímico, o sea, dependiendo de las estructuras de los protones que estén alrededor de él. Y por último, la densidad de protones. La densidad de protones se calcula de otra manera, ¿ya? Y va a estar determinado específicamente por el número de protones que se encuentren en el lugar donde se está seleccionando la muestra. Por lo tanto, fíjense, tenemos una comparación entre las imágenes T1 y T2. Tenemos nuestro chorizo, ahí para acordarse cuando hacemos choripanes, está constituido principalmente de grasa. Estamos en un ambiente acuoso, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, suerito con un contenido en su interior. Fíjense entonces que la potenciación T1 lo que hace es resaltar mucho lo que es la grasa, ¿cierto? Y los líquidos los va a mostrar con una menor intensidad. En caso T2, fíjense, también resalta los componentes grasos, pero resalta más el agua. Por lo tanto, lo que me importa es que se aprendan esto, ya la escala de grises. Por ejemplo, en el T1, ¿qué es lo importante destacar? De que el más brillante de todos va a ser la grasa. La grasa tanto subcutánea como la grasa medular. Y el agua libre, en el T1, o el agua simplemente, va a tener un color más gris. Ahora fíjense, el agua aquí cambia su posición. Y el agua ahora en el T2 va a tener una representación más cercana al blanco, o sea, el agua va a ser hiperintensa. Y la grasa va a tener también una hiperintensidad, pero va a ser de menor cuantía que el agua libre. Y por último, la densidad de protones, como está en función de la cantidad de protones que tenga el elemento de volumen, ¿cierto? La intensidad va a estar en función de eso, del número de protones. En este caso, el agua tiene más protones de hidrógeno que la grasa. Por lo tanto, en un dp, el líquido va a aparecer con una mayor hiperintensidad que la grasa. También es importante identificar la intensidad de los músculos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el T1 y en el dp, los músculos tienen una representación más gris o más isointenso, a diferencia del T2, donde el músculo tiene una representación más cercana a la hipointensidad. Y por último, rescatar esto. Los ligamentos, la cortical y el aire, por no tener protones de hidrógeno, siempre, indistintamente de la potenciación, siempre se van a ver sin señal. En la escala de grises, el ligamento en algunas ocasiones puede tener señal. ¿Por qué? Porque cuando existen procesos patológicos, esto atraen, ¿cierto?, la cascada de inflamación, provocando liberación de líquido, por lo tanto pueden, ¿cierto?, liberarse y representarse con una intensidad un poquito más elevada, o también, por ejemplo, en los defectos como el ángulo mágico. Pero en palabras simples, ligamentos, tendones, cortical y aire siempre van a verse de color negro o sin señal.